Suma de vectores con el método del paralelogramo. Vamos a empezar a analizar la suma de vectores con el método del paralelogramo. Y muy bien, el método del paralelogramo. Pero primero quiero mostrarles cuál es para tener la noción de qué es un paralelogramo. Cuál es la imagen de un paralelogramo. Entonces vamos a poder... Muy bien, ahí tenemos la definición. En Google nos aparece que paralelogramo es una figura geométrica de 4 lados. Es una figura geométrica de 4 lados, de los cuales los opuestos son iguales y paralelos entre sí. Muy bien, entonces para ello vamos a ver esta imagen de qué es el paralelogramo. Muy bien, aquí está el paralelogramo. Tenemos la imagen del paralelogramo en donde estos lados son iguales y son también está la parte de abajo, está la parte de están lo de los lados y también está la parte de abajo, las bases. Entonces vamos a regresar. Entonces esos lados, los lados opuestos son paralelos y de igual longitud. Son opuestos, los lados son opuestos, son paralelos y de igual longitud. Muy bien, ya teniendo la noción de que es un paralelogramo, entonces vamos a analizar qué es el método del paralelogramo. Muy bien, un método alterno al del triángulo, para sumar dos vectores gráficamente es el denominado método del paralelogramo. Muy bien, el cual consiste en trazar los vectores que se suman con sus orígenes juntos. De la punta de la flecha de cada vector se traza un segmento de recta paralelo al que corresponde al otro vector. El vector resultante es la diagonal del paralelogramo que se ha construido. Muy bien, acá nos indica. Recuerda que un paralelogramo, los lados opuestos son paralelos y de igual longitud. Además, dos ángulos suplementarios suman 180 grados. Perfecto. Entonces, verifiquemos esta imagen. Entonces, veamos. Esta imagen. Muy bien, entonces acá está el vector B y está el vector A. Entonces el vector B tiene su lado opuesto, es este. Este es el lado opuesto del vector B. Ahora, también tiene su lado opuesto. Son paralelos. Este es el lado opuesto. Este es el vector A y tiene su lado opuesto. ¿Cuál es? Es este el lado opuesto del vector A. Muy bien, entonces, cuando se halla sus lados opuestos, paralelos, de ahí se puede trazar una línea recta. Esa línea recta se le denomina como el vector resultante. Este se le denomina el vector resultante. Muy bien. Suma de los vectores A y B por el método del paralelogramo. Entonces acá nos da otras indicaciones. Por ejemplo, el ángulo es igual al ángulo formado por A y B. Es decir, este ángulo que se forma es formado por el vector A y el vector B. Y aquí está alfa,
que es igual a 180 grados menos el ángulo formado por A y B. Entonces acá sería esta parte, 180 menos el ángulo formado por A y B. Perfecto, entonces ahora tenemos el ángulo que aparece en esta parte. Entonces, este es el ángulo del vector resultante. El ángulo del vector resultante. Dirección del vector resultante respecto al vector A. El ángulo también es la dirección del vector resultante respecto al vector A. Este es el vector A y entonces aquí se forma un ángulo. Muy bien, entonces ahora se va a analizar mediante un ejemplo. Muy bien, acá nos indica dos fuerzas de 120 newtons y de 200 newtons. Aquí está el de 120 newtons y este es el de 200 newtons. Dos fuerzas de 120 newtons y 200 newtons respectivamente actúan sobre un baúl. Aquí está el baúl. Entonces estas fuerzas, es decir, que lo están jalando, entonces están actuando estas fuerzas sobre este baúl, formando un ángulo de 60 grados, es decir, hay una fuerza de 120 newtons, es la fuerza 1, y está la otra fuerza, la fuerza 2, de 200 newtons, entonces ahí se está formando un ángulo de 60 grados, se está formando el ángulo de 60 grados, perfecto. Vamos a continuar. Entonces nos indica, calcula la magnitud y la dirección de la fuerza resultante por el método del paralelogramo. Se debe calcular la magnitud, la dirección, la magnitud y la dirección de la fuerza resultante, pero por medio del método del paralelogramo. Entonces acá está la parte de la solución. En la parte de la solución nos indica, tracemos el sistema de rectas perpendiculares de modo que el eje X contenga la línea de acción del vector F2 igual a 200 newtons. Entonces, ahora lo que nos está indicando es esto. Acá está los 200 newtons. Esta es la fuerza 2. Son 200 newtons. La fuerza 2 son 200 newtons. Y entonces, si la fuerza 2 son 200 newtons, nos está indicando que sea el eje X. Este va a ser nuestra referencia del eje X. Es decir, acá estaría haciendo todo esto. ¿Vean? Esta es el eje X. Y obviamente estaría pasando más o menos por ahí. Por ahí estaría pasando el eje Y. Entonces esto fue lo que se hizo en la parte de arriba. Pero aquí en la parte de arriba se muestra mucho mejor. Aquí está, vean. Entonces acá está la fuerza, la primera fuerza. Lo voy a remarcar para que se vea mejor. Entonces acá tenemos la fuerza
Esta es la fuerza de aquí, desde el punto de origen hasta acá está la fuerza de 200 newtons. La fuerza 1 es de 200 newtons. Entonces, si nos fijamos, aquí está en esa fuerza, en esa línea de acción se tomó la en esa línea de acción se tomó como referencia el eje X. Entonces, si se tomó como referencia el eje X, por lo tanto, acá arriba tiene que estar el eje Y. Este es el eje Y. Muy bien, ahí está el eje Y. Y la otra fuerza, es decir, la fuerza 2, que es igual a 180 newtons, a 120 newtons, perdón, es igual a 120 newtons. Entonces, estas son las dos fuerzas. La fuerza, aquí está la fuerza 1 de 200 newtons y la fuerza 2 de 120 newtons. Perfecto. Entonces, lo que se va a realizar ahora es, acordémonos del el paralelogramo. El paralelogramo, es decir, esto tiene que tener su opuesto. Acá, cabalmente, acá lo podemos observar. Acá nos indica, recuerda que en un paralelogramo los lados opuestos, es decir, los lados opuestos son paralelos. Entonces, debemos de ponerle su lado opuesto que es paralelo a este vector. Y de igual longitud, veamos, entonces tiene que ser de igual longitud, paralelo. Tiene que ser, este vector tiene que ser paralelo y de igual longitud. Además, dos ángulos suplementarios suman 180 grados. Entonces, veamos acá. Como tiene que ser paralelo, por lo tanto, este es el vector. Este es el vector de 200 newtons. Entonces, este mismo vector es como que lo voy a correr en la parte de acá porque es opuesto. Todo lo va a pasar en este lado. Ahí está. Perfecto. Entonces, ahora también tenemos otro vector. La parte de acá es la fuerza 2 es de 120 newtons. Entonces vendría a ser de aquí hasta acá. Entonces ahí ya, este es el opuesto. Este vector tiene su opuesto y es paralelo. Este es su opuesto. Perfecto. Entonces como ahora ya se puede observar que tiene sus cuatro lados. Aquí está 1, 2, 3, 4 lados. Y entonces y cada lado tiene su opuesto y es paralelo. Por lo tanto se está formando un paralelogramo. Y como se está formando un paralelogramo, entonces al momento de trazar la línea, como estamos utilizando el método del paralelogramo, pero con eso acá nos indica la escala que 1 centímetro es igual a 40 newtons. Entonces andamos también con el método gráfico. Por lo tanto, aquí tenemos, entonces acá al trazar una línea recta cabalmente a la mitad, entonces ahí se da cuenta al momento de medir, se puede, entonces la suma del vector, el vector 1 y el vector 2, es decir, la fuerza 1 y la fuerza 2 de 200 newtons y 120 newtons, este es el resultado, este es el vector resultante utilizando el método del paralelogramo. Por eso acá nos deja F sub R, es decir, la fuerza resultante de la fuerza de 120 newtons y la fuerza de 200 newtons, al momento de sumarlos utilizando el método del paralelogramo nos da esta fuerza resultante, la línea que está cabalmente en medio del paralelogramo. Entonces, ahora acá nos indica escala
Un centímetro es igual a 40 newtons, nos indica. Entonces acá hay 40 newtons. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Entonces es 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Exacto. Hay 7 centímetros. Entonces, como hay 7 centímetros y cada centímetro es equivalente a 40 newtons, entonces se debe de hacer una multiplicación. 7 por 4 es igual a 28. 28. Le agregamos un 0, por lo tanto nos queda que es 280 newtons. De acuerdo con la figura anterior y con la escala establecida, la magnitud de la fuerza resultante es de 200 newtons. Muy bien, entonces la fuerza resultante, la F sub R, la fuerza resultante es de 280 newtons. Es de 280 newtons. Y su dirección de la fuerza resultante es de 22 grados. Acá está la dirección, sería con 22 grados respecto a la fuerza de 200 newtons. Entonces acá están los 200 newtons. Estos son los 200 newtons con respecto a esto. Hasta el vector resultante. Acá está marcadito. Entonces esa es su dirección. Su dirección es de 22 grados. Es decir, con respecto a la fuerza 1 de 200 newtons hasta el vector resultante se tiene 200 newtons.